Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Abrimos el mes de noviembre después de haber celebrado la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos. Esto marca ya un ritmo en la liturgia, en todo lo que se refiere a la escatología, al final de los tiempos, a esperanza en la vida eterna, que culminará y se jalonará con la solemnidad que celebraremos dentro de unos domingos, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Hoy en el Evangelio Jesús nos marca la humildad como criterio. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No buscar los primeros puestos, no buscar los criterios del mundo en cuanto a ser el primero en servicio, el primero en amor. Los criterios del Evangelio son enseñanzas del Señor para nuestra vida diaria, que no son para fastidiarnos la vida, sino para agigantarnos la vida, como Él, cuando te arrodillas y lavas los pies a los discípulos, eres grande. El hombre crece y se plenifica en el servicio, en la humildad, en la entrega. A nadie llaméis maestro, solo uno es vuestro maestro, Cristo Jesús. Pues con este ritmo ya de la esperanza en las realidades últimas de estos domingos, con la gran jornada que tenemos el próximo domingo de la Iglesia Diocesana, arrancamos este mes de noviembre. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar de una situación importante, dura, difícil que está pasando la Iglesia en Nicaragua y todo el país de Nicaragua, con un sacerdote, párroco en nuestra diócesis, que estuvo misionero allá en Nicaragua. Está con nosotros Domingo Urtasun, párroco de Mendavia y que fue misionero en Nicaragua. Buenos días, Domingo. Muy buenos días. Bueno, lo primero, preséntate, porque tú puedes hablar bien de Nicaragua porque has estado de misionero, estuviste años en Nicaragua de misionero. Cuéntanos un poco tu experiencia. Pues sí, yo llegué a Nicaragua a raíz de un terremoto grande, casi como el de Haití, donde murieron más de 25.000 personas. No es exacta la cifra porque los censos, y más hace más de 50 años que ocurrió esto, pues no son reales, no se sabe exactamente, pero entre 22 y 25.000 personas murieron. De tal manera que quedó la ciudad, la capital, quedó completamente destruida. Yo llegué un poco posterior al terremoto, pero estaban las calles de Managua, pues estaban, pues como estamos viendo estos días, estas imágenes que nos presentan de esta tragedia de la guerra de judíos y palestinos, pues estaba completamente arrasado, como que hubiera pasado ahí el ejército de Atila y hubiera saqueado y hubiera destruido pues todo. Entonces, claro, pues llegó una situación realmente comprometedora, porque no hay nada, está la ciudad destruida, no hay medios de comunicación, no hay agua, no hay servicios, es realmente una situación muy difícil que yo empecé a vivir y a compartir con este pueblo nicaragüense. Yo estaba, en ese momento, empezando mi pastoral, digamos así, estaba casi recién ordenado, después de haber pasado 1 año y medio en Panamá. Pues a raíz precisamente del terremoto, pues yo me trasladé a Managua, una comunidad de agustinos recoletos, pues ahí, a estar con la gente en todo lo que podía servirle, que es mucho. En esa situación la solidaridad tiene que aflorar y es lo que yo encontré y me agradó enormemente de este pueblo, de esta gente, la sencillez, el compañerismo, entonces unos valores extraordinarios. A mí eso me cautivó y bueno, pues yo dije, bueno, aquí puede ser mi campo de trabajo. A la vez que yo hacía pastoral, en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, iba a la universidad pues a hacer el periodismo. Uno de los hechos históricos importantes fue la Revolución Sandinista. ¿Te tocó vivirla? De lleno. Precisamente cuando yo llego a Managua, está comenzando a darse a conocer el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Están comenzando las escaramuzas
quema de algún pobladito por ahí, una guerra en algún barrio periférico de alguna ciudad importante. El Frente Sandinista está empezando a darse a conocer precisamente en el tiempo que yo llego a Managua. Porque, claro, hay que tener en cuenta el contexto. Venimos de una dictadura de 44 años, una familia que va pasando el poder de generación en generación, de padres a hijos, la familia de los Somoza. Entonces, Nicaragua está viviendo momentos también en ese sentido, viene de un terremoto que ha destruido completamente la capital y está comenzando pues ahora una insurrección de momento un poco de tono bajo, pero que va creciendo. ¿Y de dónde viene precisamente esto del sandinismo? Pues de que en la década del 30, cuando el ejército de Estados Unidos ocupaba pues Nicaragua, era un país ocupado por los Estados Unidos, entonces en las montañas de Nicaragua surgió un guerrillero de apellido Sandino. Sandino fue el azote del ejército de Estados Unidos en las montañas, un guerrillero que por lo visto pues tenía unas cualidades extraordinarias para camuflarse, para hacer sus ataques, etc. Entonces se estaba empezando a formar el ejército de Nicaragua para que los gringos se retiraran. Y el general Somoza, que comandaba un poco esta formación del ejército, le llamó a conversaciones a Managua, a Sandino, al guerrillero, y en Managua lo asesinó. Entonces, aparentemente, hasta ahí llegó ese movimiento, pero claro, al tiempo, en el año 64, Carlos Fonseca Amador, un estudiante que estuvo en Moscú, en la Universidad de Moscú, pues egresado de allí, viene con la idea de resurgir precisamente este movimiento que inició Sandino y funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y entonces, eso es lo que desemboca para derrocar a la dinastía de los Somoza, que llevaban ya 44, 45 años, desemboca pues en la insurrección total nacional, cuando ya ha crecido pues la maduración del frente, la guerrilla, etcétera, ha entrado en los barrios de Managua, en los colegios, en grupos juveniles, en la universidad, etcétera. Viene la insurrección final que acaba derrocando precisamente al último de los Somoza. ¿Sí? Yo tuve una experiencia durísima porque en el segundo día de la guerra total, que apenas duró 45 días, el segundo día un bombazo sobre la iglesia que estábamos reconstruyendo, destruida en el terremoto, ya la teníamos bastante adelantada, un bombazo habiendo pues unas 500 personas tumbadas ahí recostadas en el templo, un techo de nicalit, de aquí sería uralita, creo que correspondería, bueno, una cosa muy frágil. La bomba era pequeña, pero nos desbarató porque nos hizo una avería muy grande, 11 muertos, más de 100 heridos, y eso fue dantesco, realmente. Eso me tocó a mí vivir en mi propia parroquia, el segundo día de la insurrección. Pues así me tocó vivir pues un poco eso. Mi barrio estaba insurreccionado, pues me tocaba llevar café, tabaco a los guerrilleros allí en las barricadas, etc. Muy interesante toda la historia de Domingo, que estuvo de misionero en Nicaragua, y ahora vamos a entrar a lo que está pasando en Nicaragua para tener un poco luz con un miembro de nuestra diócesis, un sacerdote párroco de Mendavia. Vamos a ver antes este vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés
Se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen, pues atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas. Buscan los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas y ser llamados rabí, maestro, por los hombres. Pero vosotros no os dejéis llamar rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y a nadie llaméis Padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni os dejéis llamar Maestro, porque uno solo es vuestro Maestro, Cristo. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor, pues quien se exalte será humillado, y quien se humille será exaltado. Domingo 5 de noviembre, 31 del tiempo ordinario, hablando con Domingo Urtasun, párroco de Mendavia, sobre su experiencia en Nicaragua. Estuvo de misionero. Nos llegan, Domingo, noticias preocupantes de Nicaragua. Para los que nos están viendo, para que se sitúen un poco, ¿qué está pasando en Nicaragua? ¿Cuál es el foco un poco del problema? Pues está pasando que el actual gobernante, Daniel Ortega, de alguna manera está resucitando el somocismo. Se está convirtiendo un poco la sociedad nicaragüense en aquella experiencia que vivió en tiempo de la dictadura de los Somoza. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues pasó la revolución, fracasó la revolución, porque habría que preguntarse, ¿por qué fracasó en Nicaragua esta revolución? Pues porque ha fracasado el comunismo en todo el mundo. Las razones pues son parecidas, porque la sociedad vive en un estado de opresión. Se acaban las libertades cuando hay una vanguardia que controla absolutamente todo, una vanguardia como se daba con los 9 comandantes sandinistas, o puede ser uno solo como es ahora Daniel Ortega. Entonces, con el afán de establecer justicia en la sociedad, que no haya desigualdades, se pone una camisa de fuerza a la sociedad que no hay quien la aguante. Y entonces yo pienso, ante una injusticia manifiesta, el hombre, el ser humano, tiende a rebelarse. Viene la insurrección para cambiar esa situación. Pero si vamos a imponer una justicia a todos iguales, precisamente para llegar a esto, imponemos unas normas que destruyen la libertad. Y por cualquiera de estos dos valores, yo estoy convencido que el hombre es capaz de dar la vida. Ante la injusticia se rebela, viene la insurrección. Ante la falta de libertades, el hombre se rebela y viene la contrarrevolución, digamos, ¿no? Y eso es lo que pasó pues en Nicaragua. Y después de haber tenido unas elecciones hermosas en tiempo de la Violeta Chamorro, pasamos unos años pues, más o menos bien después de haber salido de la revolución. Resulta que vinieron 2 o 3 gobiernos igualmente corruptos, y en el 2006 Daniel Ortega volvió otra vez a ganar las elecciones. Después de haberse presentado 6 veces como candidato, siempre iba de cabeza de lista, en las elecciones iba siempre Daniel Ortega. Entonces, en 2006 él vuelve a ganar las elecciones apenas con el 35%, por un convenio que hicieron parlamentarios, etcétera, con tener 5% más de votos que el siguiente partido, pues ya quedaba uno electo.
como la oposición al sandinismo estaba dividida, pues con el 35% se hizo con el poder Ortega. Y una vez que se hace con el poder en el año 2006, pues comienza pues un camino de recuperar nuevamente pues ese dominio total, absoluto sobre la sociedad. Poco a poco, a través de normas que se aprueban en el Parlamento, etcétera, en estas repúblicas bananeras, vamos a decirlo así, pues va apoderándose nuevamente de todo. Tiene el ejército, tiene la policía, tiene la seguridad del Estado, todo bajo su control, y nadie se mueve. Y el que levanta la cabeza se la cortan. Entonces, elección tras elección, a partir del año 2006, se ha ido reeligiendo con mayoría de votos porque no tiene oposición, porque a los opositores o los encarcela o los manda al exilio. Entonces, claro, esta situación crea en la sociedad un estado de vida pues difícil realmente. Y ahí es donde entra precisamente el tema de la postura de la Iglesia. Eso te iba a decir, ¿no? ¿Qué papel juega y Claro. cómo está ahora? Hemos oído noticias de un obispo encarcelado, otro que fue exiliado, sacerdotes presos. ¿Qué Claro, papel claro. y qué situación tiene la Iglesia? Pues la Iglesia juega un papel profético en estas situaciones, y es lo que debe hacer, aunque lleva mucho riesgo, claro, como con las consecuencias que se están padeciendo en Nicaragua. Su actitud no puede ser otra que actitud profética, como lo hizo en los últimos tiempos de Somoza, porque al comienzo de la dinastía pues estuvo también muy vinculada al poder, etcétera, ¿no? Pero en los últimos tiempos, con los documentos de Medellín, puesta en marcha del Vaticano II, la teología de la liberación, entonces la Iglesia se planta. Y es lo único, por ejemplo, que no se tragó el sandinismo en la revolución. La Iglesia nunca estuvo bajo su dominio, con el cardenal Obando a la cabeza. Y actualmente pues pasa algo parecido. La Iglesia está en defensa de los derechos humanos. La Iglesia defiende las libertades. Y eso, pues uno que tiene vocación de mandar y que nadie proteste y que nadie desobedezca, pues no lo traga, no lo trae, y viene la represión. Entonces, en este momento hay un obispo preso, que lleva más de un año ya, Rolando Álvarez, que yo le conozco muchísimo porque nos tocó trabajar incluso en Radio Católica, pues estuvo el director, yo tenía un programa, etcétera. Pues ahí está preso. 12 sacerdotes acaban de ser puestos en libertad, han ido a Roma en un diálogo que ha habido entre el Vaticano y Daniel Ortega. Estaban presos 12 sacerdotes. Anteriormente a Rolando Álvarez, Monseñor Báez, un obispo auxiliar de Managua, ya había sido expatriado. El Papa lo llamó a Roma ante la amenaza de que cualquier día podían deshacerse de él, la seguridad del Estado. Ahora actualmente está en Miami, atendiendo a la comunidad nicaragüense, que son muchos, miles de gentes que han emigrado. Hay un barrio en Miami que se llama la Pequeña Managua, porque son todos ciudadanos nicaragüenses que han emigrado. Y eso. Entonces, claro, la situación es que los sacerdotes ahora tienen que leer sus homilías, porque una palabra fuera de lugar les graban. Incluso hay templos que mientras las celebraciones están rodeados de guardias del ejército, soldados del ejército. Dentro de hay gente que está de orejas, que llaman allí los orejas, pues tomando nota de todo lo que acontece. No se puede salir a hacer una procesión ni siquiera al atrio, mucho menos a la calle, a dar la vuelta a la manzana o a hacer una procesión como hacemos nosotros aquí pues el Domingo de Ramos o en Semana Santa, etc. No pueden salir del templo. No está prohibido el culto, pero dentro de los templos. Una situación pues muy complicada. Muy complicada. Vamos a ver este vídeo segundo, seguimos comentándolo todo lo de Nicaragua, del Papa Francisco. Pidan al Señor para que me bendiga.
La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo. Por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo fiel de Dios. Porque ser Papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser pastor. Y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente, como es nuestro Padre Dios, que es tan paciente. Puedo imaginar que todos los papas al empezar su pontificado tuvieron esa sensación de susto, vértigo, del que sabe que va a ser juzgado con dureza. Porque el Señor a los obispos nos va a pedir cuenta seriamente. Por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda. Oremos por el Papa para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la grey que le ha sido encomendada por Jesús y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. Y recen por mí, a favor. Seguimos en este domingo hablando de Nicaragua. Domingo, nos queda un minuto, pero de todo este que nos has comentado, esa problemática de la sociedad, de la Iglesia, ¿qué solución? Muy difícil. Yo lo veo muy difícil, por lo menos a corto plazo. La solución tiene que venir como se le dio en tiempo de la Revolución, allí en la década del 80 al 90. Unas elecciones libres, supervisadas. Para eso tiene que implicarse la comunidad internacional. Pero claro, Nicaragua es un país que no tiene mucho poder, influencia económica. ¿Y qué país está interesado en solucionar ese problema? Pues lo ven un poco lejos, y más ahora con esta guerra en Ucrania, la guerra de judíos, palestinos. Pues Nicaragua no cuenta absolutamente nada. Pero si no se implica internacionalmente y se exige a Daniel Ortega unas elecciones libres, supervisadas, como fueron en tiempo de la Violeta Chamorro, donde las perdió el sandinismo, yo no le veo solución pacífica. La otra solución sería drástica, es preparar otra insurrección. Muy bien, sí, sí. Otra insurrección, no habría, y derrocar en este momento pues al tirano, porque Daniel Ortega se está comportando como un verdadero tirano. Sí. El que quiera más saber de Nicaragua, domingo, el martes en la parroquia San Miguel, ¿a qué hora? Sí, vamos a hacer una presentación a las 7:30. 7:30. A las 7:30 el martes en la parroquia de San Miguel, en el salón que tienen, pues, en el salón auditorio parroquial de la parroquia de San Miguel, sí, 7:30 el martes, día 7, pues mucho más. Más de 100 filminas, diapositivas, acompañarán un poco por las palabras para ver esa realidad, etcétera. Sí. Muy bien, pues gracias Domingo por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Seguiremos aquí adelante hablando de Nicaragua y ojalá el Señor... Y oremos por este país, por los cristianos perseguidos, así lo pide el Papa, acabamos de verlo pues ahora. Sí. Eso es. Muchas gracias Domingo. Pues nada más, así terminamos con la oración en este domingo, que la palabra final de felicitación sincera a don Miquel García Andía, que esta semana ha sido nombrado obispo de Palencia. Ha estado aquí muchas veces con San Miguel, en fin, bueno, pues tendremos tiempo de hablar también de él y de rezar por su ordenación episcopal, que tendrá lugar el 20 de enero en la Catedral de Palencia. Rezamos ya toda la diócesis, le felicitamos y le encomendamos para que esta nueva misión que el Papa, el Señor, le ha encomendado, dé mucho fruto. Pues nada más, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.